El día de hoy vamos a finalizar con la exhortación que nos da el texto. Jesús dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Entonces vamos a iniciar con una exhortación a dejar un falso liderazgo y finalizaremos con la razón principal por la cual se debe dejar un liderazgo espiritual. Entonces, hemos examinado en detalles estas verdades porque hemos considerado que son muy importantes para nosotros y para este tiempo. Y recuerden que la ilustración que el Señor Jesús nos está dando en esta verdad es: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Recordando un poco, ¿verdad?, de manera introductoria, que esa ilustración nos emite ciertas observaciones. En primer lugar, que hay un guía ciego. Entonces, hay una persona que es un guía, este es un liderazgo espiritual que está con una ceguera espiritual. Hay un guía que está ciego espiritualmente, pero también hay un ciego que sigue al guía ciego. Y estas son todas aquellas personas que se encuentran bajo este liderazgo, bajo la cobertura de este liderazgo. Y en tercer lugar, encontramos el resultado inevitable y catastrófico para estas dos personas, tanto para el líder guía ciego como para la persona que decide someterse voluntariamente a su liderazgo. El resultado es que ambos caerán en el hoyo, o sea, ambos se perderán eternamente en el infierno. Entonces, recordemos aquello que dijo en cierto momento Carlos Spurgeon: un predicador muerto, predicando un mensaje muerto a una congregación muerta, el resultado inevitable es muerte. Amén. Necesitamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz, no que la palabra de Dios haya fallado, pero la palabra de Dios tiene vida y los que predican la palabra de Dios tienen que tener no solamente la letra, sino el espíritu de la letra. Amén. Si no tenemos las dos cosas, entonces ahí todo va mal. Hoy entonces iniciamos con esta exhortación a dejar un falso liderazgo. ¿Por qué razón? Porque enfáticamente Mateo 15:14 dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. La palabra dejadlos acá en griego es aphiemi. Y esta palabra tenemos que razonar un poco en qué significa en el griego esto. Y esa palabra aphiemi está dicha en un modo imperativo. En un modo imperativo quiere decir de que se da en una forma de mandamiento, en una forma de una ordenanza. Es un precepto positivo. Entonces, de manera imperativa, Jesús está diciendo: déjenlos, en forma de exhortación y en forma de mandamiento. Pero también esta palabra está en una voz activa. Una voz activa quiere decir de que el sujeto es quien va a ejecutar la acción. Ponga atención a eso. Cuando la voz es pasiva, quiere decir que el sujeto, o sea, nosotros, vamos a recibir la acción. Pero en este caso, la voz activa, cuando dice déjenlo, quiere decir que Dios, Jesús, nos está hablando a todos nosotros, nos está dando un mandamiento, pero el propósito es que nosotros lo hagamos. Activamente nosotros tenemos que responder a lo que Jesús nos dice en su mandamiento, dejar un falso liderazgo espiritual. Pero somos nosotros quienes vamos a dejarlo, somos nosotros quienes vamos a actuar. Jesús no lo va a hacer por nosotros, nosotros debemos de hacerlo. ¿Amén? Entonces, ¿qué implica esta palabra dejarlos? Son dos cosas. La idea de esta palabra quiere decir, primero, no perder el tiempo con esas personas, pero también quiere decir alejarse de esas personas o alejarse de su lado. Entonces, lo primero, cuando el Señor dice dejadlos, está diciendo déjenlos solos. Y aquí quiero que pongan atención, lo que Jesús está diciendo es: despreocúpense de ellos, no conversen con ellos, no cuenten con el favor de ellos,
Tampoco le teman, no teman sus rechazos y no teman sus amenazas. No tengan cuidado si ellos se ofenden. Porque se acuerdan que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, oye, ellos se ofendieron por las palabras que dijeron. Y el Señor Jesús, ¿qué le respondió? No importa, toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. O sea, al final ellos son ciegos, guías de ciegos. Entonces ambos se van a perder. O sea, Jesús le estaba diciendo, no importa, déjenlo. Nosotros vamos a predicar el Evangelio. Nosotros vamos a seguir con el Evangelio de la vida eterna. Si ellos no quieren escuchar el mensaje, déjenlos. Son necios. ¿Qué más quiere decir? Quiere decir no inquietarse por ellos o desistir de insistir sobre doctrinas o verdades con ellos. La idea es no perder el tiempo. O sea, ustedes se han dado cuenta que en ciertas ocasiones se quiere cambiar el sistema. Hay muchas personas que están dentro de una congregación y lo que quieren ellos es no salirse de esa congregación cuando descubren que están en maldad, cuando están en pecado. Cuando las cosas se descubren y se saben que los líderes, los pastores, las esposas de los pastores, los congregantes o el consejo de ancianos están mal espiritualmente, las personas se quedan ahí, bajo esa cobertura y no dicen absolutamente nada. Entonces dicen, no, vamos a seguir orando por el liderazgo, vamos a seguir orando por el pastor, quizás se arrepiente, quizás se convierte. ¿Qué pasa? Cuando de repente en una congregación Dios comienza a mostrarle la verdad a una persona, comienza a enseñarle la verdad, comienza a decirle a través de la Escritura, oye, esto es pecado, oye, lo que el pastor está haciendo es malo, oye, lo que el liderazgo está haciendo, eso está mal. Entonces la persona comienza a inquietarse y así es como comenzó este movimiento. Un grupo de personas comenzaron a leer la Escritura, comenzaron a leer sermones bíblicos de las personas de hace 100 años o hace 200 años y comenzaron a tener un despertamiento espiritual. Pero ¿qué sucedió? Cuando iban al liderazgo, el liderazgo no les escuchaba, el liderazgo no quería cambiar. El sistema generalmente no quiere cambiar. ¿Y qué hicieron estas personas? No se quedaron ahí. Lo que ellos hicieron fue algo valiente. Tomaron la decisión de salir de en medio de ellos. Tomaron la decisión de hacer un grupo de personas dignas. Y no digo dignas como que nosotros somos especiales o dignos, no, sino que tenían un corazón que estaba dispuesto a humillarse delante de Dios, un corazón que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y se fueron y comenzaron a orar y entre ellos comenzaron a predicar el Evangelio y muchas personas vinieron a escuchar la palabra. Pero ahora ya había un mensaje no adulterado. Entonces, en algunas ocasiones, y yo esto lo he escuchado, las personas quieren cambiar el sistema en las congregaciones. Las personas quieren que los líderes cambien. Ellos dicen, no, quizá el pastor va a cambiar, démosle un poquito más de oportunidad. Y en este caso, ya Dios posiblemente ha entregado una mente reprobada a estas personas. Entonces, este mensaje es para todos aquellos, miren, ustedes reciban el mensaje, pero también es para todas aquellas personas que están en congregaciones, que han diagnosticado que no tienen un verdadero liderazgo espiritual. No pueden quedarse ahí porque la palabra imperativa, el mandamiento de Jesús es, déjenlos. Ya son necios, no sigan hablando de ellos, no los van a convencer. Intente usted convencer a un líder testigo de Jehová y dígale, no, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios, te lo puedo demostrar. Y no lo va a convencer, esa persona ya está resuelta y posiblemente Dios ya lo entregó a una mente reprobada. Esa persona está destinada a la perdición. ¿Saben por qué? Porque es un ciego que no quiere voluntariamente ver la luz. Entonces, en ese momento el Señor está diciendo, déjenlo, tranquilo. Ya se les habló, ya se les amonestó, ya se les exhortó, ya se les predicó. ¿No quieren escuchar el Evangelio? Déjenlo. Son ciegos, guías de ciegos. Entonces, en ese aspecto, eso quiere decir que nosotros al final no tenemos que estar preocupados por aquellas mega iglesias con el Evangelio de la prosperidad o un Evangelio de la gracia barata. Sí duele. El verdadero predicador, el verdadero cristiano se duele porque el Evangelio de Cristo sea diluido en este tiempo.
Se duele porque al ver la laxitud que hay en las congregaciones, los mensajes tan torpes que se predican hoy en día, que no se confronta el pecado, sino que más bien se acaricia y se contempla el pecado, sí duele. Pero lo más que podemos hacer es lamentarnos con Dios y decir, Señor, ¿qué vas a hacer? Aviva tu obra, Señor, ten misericordia de ellos. Pero viene un momento que Jesús te va a decir, déjalos. Cuando vamos a varias congregaciones a predicar, lo que hemos aprendido históricamente es lo siguiente: quizás salgan de una congregación de 100 personas, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Hay que ser valiente para esto. Y el Señor Jesús dice, déjalos, son ciegos guías de ciegos. Pero si ellos no quieren atender el mensaje, entonces esa es la palabra que se nos dice. Déjenlos. Entonces, pero lo segundo que esto quiere decir, cuando dice el Señor, dejadlos, no solamente es, ahí dejadlos con sus ideas, dejadlos con sus falsas doctrinas, dejadlos con sus necedades, sino que también quiere decir, apartate de ellos. O sea, no estés siendo parte de ellos. El Señor prácticamente dice, como ellos están engañados, no podés continuar entre medio de ellos. Tenés que apartarte de ellos porque ellos son ciegos y tienen un engaño espiritual. Y si seguís vos bajo la cobertura y la predicación de un líder ciego, te vas a terminar perdiendo. Por lo tanto, tenés que dejarlos. Tenés que apartarte de ahí. Tenés que buscar un verdadero liderazgo o una iglesia donde se te predique verdaderamente la sana doctrina y se viva el evangelio. Es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué razón? Porque debemos de saber algo. Las personas en sus religiones, generalmente ellos están acostumbrados. ¿A qué cosa? A su tradición. Ellos tienen una tradición y están acostumbrados a vivir bajo su tradición, bajo su formalismo. Las personas están acostumbradas a vivir bajo su sistema de legalismo. O sea, con esto nosotros tenemos que saber que en muchos lugares, aunque las mujeres sean piadosas, pero le dicen, si esta mujer no usa faldas, entonces no es cristiana. Si esta mujer se corta el pelo por arriba del hombro, entonces esta mujer no es cristiana. Si esta mujer utiliza camisas sin manga o que la manga no le cubre tantos centímetros del hombro, entonces no es cristiana. Y entonces comenzamos a tener un tipo de cristianismo en el cual se enmarca el formalismo, la tradición, el legalismo, la costumbre, y al final nos vamos del espíritu y se queda la forma. Y ahí es donde nosotros debemos decir, no, esto no está bien. Esta gente ya se quedó enmascarada o encuadrada en un formalismo. Y al final el Espíritu Santo ya no está con ellos. Y ahí es donde el Señor Jesús nos tiene que dar discernimiento espiritual cuando dice, déjenlos, no van a entender, pero ustedes no continúen con ellos, apártense y salgan de en medio de ellos. ¿Amén? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes están recibiendo esta información, esta enseñanza para tener discernimiento espiritual. Ya si alguno de ustedes después que salgan de estas enseñanzas y se van a alguna iglesia y en la iglesia ustedes descubren de que los predicadores no viven la palabra como deben de vivirla, entonces al final ustedes son responsables por ponerse bajo la cobertura de esas personas. O sea, pero ya tienen la información. No pueden después decir al Señor, Señor, yo no sabía estas cosas. Ustedes ya lo saben. Entonces, el peligro de un falso liderazgo es que tu alma está en juego. ¿Amén? Ahora, ¿qué es lo que puede suceder cuando estas personas comenzás a intentar dejarlos? Estas personas van a comenzar a utilizar el chantaje espiritual. O sea, si uno comienza a decirles a estos predicadores, oye, pastor, yo creo de que esta doctrina no está correcta. Pastor, yo creo de que la vida que usted está llevando no está correcta. Yo creo que usted está abusando de las doctrinas. Yo creo que usted está abusando. Yo creo que usted está robando. Yo creo que usted está mintiendo, etcétera. Y entonces la respuesta generalmente de estos líderes es utilizar un chantaje espiritual. Te va a comenzar a decir, no, es que vos no sos espiritual, no estás respetando la autoridad, es que ya no sos cristiano, es que estás en rebeldía. Comienzan a utilizar una manipulación bíblica.
O sea, ellos, como saben de Biblia, te van a comenzar a sacar textos bíblicos para manipularte y hacerte sentir culpable, y de que no son ellos los culpables, no son ellos los que están mal, no son ellos los que tapan el pecado, sino que te comienzan a utilizar la Biblia para inculparte a vos. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Comienzan a amenazar. ¿Por qué razón? Porque te conocen la vida. Entonces, yo sé lo que hiciste, yo sé dónde anduviste, yo sé tus pecados, y entonces comienzan a amenazarlos y le dicen, si vos vas a decir algo, bueno, yo voy a también, como dicen, a soltar la sopa, yo voy a también a sacar tu vida pecaminosa y todos se van a dar cuenta. Y entonces, bajo esas amenazas, las personas comienzan a sentirse subyugadas a ese tipo de liderazgo y nunca se salen de ahí y nunca hablan, prefieren estar ahí como personas muertas bajo un liderazgo muerto. Y son ciegos, guías de ciegos. También otra técnica de manipulación es que te amenazan con disciplinarte o expulsarte. O sea, sí hemos visto esto. Cuando hay una persona que está observando que el liderazgo está mal, entonces esta persona líder comienza a reaccionar. Y como le gusta el liderazgo, le gusta tener el mando, entonces te va a amenazar, mira, yo creo que te voy a disciplinar. Y te disciplina, te mandan una carta y te mandan a sentar. Y otra carta que dice, este hermano está en disciplina en este momento, ¿por qué? Por tal y tal razón, por soberbio, o por no someterse a la autoridad, etc. Entonces, ese tipo de liderazgo no cambia. Si son ciegos, si ya no tienen al Espíritu Santo, no van a cambiar. Por tanto, Jesús dice, dejadlos, no van a entender, no van a cambiar, yo ya los dejé, mi gloria no está con ellos. Déjalos, ya son ciegos, ya son réprobos, pero apartate de ellos también. Se los digo porque eso sucedió aún entre nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar que si aún el hermano Daniel, aún el hermano Carlos, aún el hermano Alan o aún alguno de los hermanos comienzan a abusar de su poder, ustedes tienen que saber por el discernimiento espiritual y por el mandamiento de Jesús que tienen que comenzar a reprender a estos hermanos. O sea, cuando veníamos acá yo le decía a mi esposa, este mensaje es duro. Y ella me dice, ¿por qué? Es contra Joel Austin. Y yo le digo, no, este mensaje es contra nosotros mismos. Este mensaje es para Daniel, este mensaje es para Carlos, este mensaje es para mí, es para todos los líderes, para todos los pastores que están en una posición de liderazgo ministerial. ¿Por qué razón? Porque la palabra nosotros no la podemos cubrir. Si nosotros no estamos viviendo al estándar de la palabra, la misma palabra, al final tiene que ser el estándar de cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces aquí no hay acepción de personas. Ahora bien, vamos a ver por qué razón, algunas razones por las que hay que dejarlos a ellos en su engaño, pero también abandonarlos, separarse de ellos. No es pecado separarse de un falso liderazgo. Si alguien se quiere salir de la Iglesia Católica Romana, no es pecado salirse de la Iglesia Católica Romana, pero te van a amenazar. Y la primera amenaza que te van a decir es la siguiente: solo en la Iglesia Católica Romana y Apostólica está la verdad. Cristo está solo en la Iglesia Católica. Entonces todas las demás son sectas. Te vas a perder con las sectas de los protestantes. Eso es lo que te van a decir. Y nosotros vamos a decir, no nos importa, tenemos a la verdad. Cristo está con nosotros. Amén. Y le sacamos las características de un falso liderazgo y entonces ahí le vamos a dejar la boca callada. Pero nosotros tenemos que presentar defensa basada en la Escritura. ¿Amén? Amén. ¿Qué pasa con estos líderes? Miren, generalmente este tipo de liderazgo son orgullosos, arrogantes, ignorantes y vanos. Esa es una de las razones por las que tenemos que salir de un falso liderazgo cristiano o espiritual. ¿Por qué? Romanos 1:28 nos dice que generalmente estas personas están reprobadas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, estas personas han tenido tratos de Dios en sus vidas. Dios los ha reprendido. Dios le ha mandado un hermano, una hermana para que les exhorte. Pero estas personas no entienden, no escuchan, porque se creen ya superiores, están envanecidos, son orgullosos y arrogantes.
No te van a escuchar porque sos una pequeña oveja en comparación al gran pastor líder. Entonces generalmente no te escuchan. Quizá escuchen a alguien de su mismo nivel, hablando en rango, si fuera por así decirlo. Quizá lo escuchan, pero generalmente cuando estas personas están réprobas es porque ya Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces no está en nosotros cambiar a esa persona. Esa persona tiene que ser cambiada por Dios. Pero ¿qué más? Son ciegos espiritualmente. ¿Se acuerdan en Juan 9:40? Los fariseos decían, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Entonces el Señor Jesucristo les responde directamente, sí, ustedes son ciegos, ciegos espirituales, porque se curó una ceguera física, pero eso, acuérdense que es analógico a la ceguera espiritual. La enseñanza espiritual es ceguera espiritual. Y aquellos que realmente creen en el Señor Jesucristo para salvación, se les abren los ojos y ahora que estaban ciegos, ahora ven. Pero aquellos que dicen, yo siempre he visto, yo no soy ciego, yo soy un líder, etcétera, etcétera, y creen que tienen todas las llaves de la ciencia y la sabiduría de Dios, ellos mismos por su propio pecado continúan en ceguera espiritual. Entonces, son orgullosos y arrogantes y por tal razón no ven su ceguera espiritual. No ven que ya Dios no está con ellos y no pueden ver espiritualmente. Pero ¿qué más? No tienen sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice el Proverbios 26:12? Dice la Escritura, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, estas personas ya se creen muy sabios, muy sabelotodos, como quizá han leído muchos libros, han tratado muchas almas, porque ya han tenido muchos tratos del espíritu, muchas circunstancias, enfermedades, quizá ya han cursado por teología o tienen diplomas, etcétera. Entonces ellos se creen muy sabios. Sin embargo, espiritualmente, Jesús dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces estas personas están envanecidas y son arrogantes, pero al mismo tiempo son ignorantes. Mis queridas personas, la ignorancia no viene correlacionada con la cantidad de Biblia o teología que nosotros conozcamos. La ignorancia proviene de no conocer de manera personal al Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera ignorancia espiritual, porque podemos tener doctorados, pero si no tenemos al Espíritu Santo, ¿de qué sirve? Somos ignorantes en cuanto al reino de Dios. Entonces estas personas están en una ignorancia espiritualmente hablando. Ya no hay discernimiento porque ya el Espíritu Santo no está ahí. Judas 1:19 lo dice de esa manera. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Una marca característica de un falso liderazgo espiritual es esa: no tienen al Espíritu. Ya el Espíritu Santo no está con ellos. ¿Y qué pasa si el Espíritu Santo no está con una persona? ¿Qué pasa? ¿Cómo poder dar un consejo espiritual sin el Espíritu? ¿Cómo poder orar sin el Espíritu? ¿Cómo poder predicar sin el Espíritu? ¿Cómo hacer una buena obra sin el Espíritu? ¿Cómo tolerar a los hermanos sin el Espíritu? Más les digo, ¿cómo resistir la tentación de la carne sin el Espíritu? Es imposible. Y cuando el Espíritu se va, lo único que queda es el cascarón. ¿De qué cosa? De una religión muerta. Ciegos guiando a ciegos. ¿Se dan cuenta de por qué Jesús dice, dejadlos? Dejadlos, porque son ciegos guías de ciegos. ¿Y por qué son orgullosos? Son orgullosos porque, aunque se les diga, ya no podés estar en tu puesto de liderazgo, ellos dicen, no, yo soy maestro, yo soy líder. Romanos 2:19-20 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, el orgullo de ellos o la prepotencia es que ellos dicen, no, es que yo soy maestro,
Yo desde mis 17 años salí de la secundaria a estudiar una licenciatura en teología y yo hablo griego y hebreo. ¿Cómo me vas a decir que yo no puedo seguir liderando esta iglesia? Bien, porque tu vida, tu carácter moral, tu santidad práctica no es correspondiente con tu doctrina. Porque hablas bonito, pero vivís feo. Porque lo que tus labios dicen, se cumple lo que dice el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y al cumplirse eso en la persona, va a continuar con su orgullo y su envanecimiento y su vanidad. Entonces la pregunta que te hago es: ¿cómo pueden guiarte este tipo de personas? ¿Cómo te van a guiar? Jesús nos da la respuesta y nos dice: déjalos, porque ellos son ciegos, guías de ciegos. Entonces, esa exhortación se tiene que recibir. O sea, la pregunta aquí es: ¿cómo alguien que vive en pecado te enseñará a no pecar? ¿Sí te das cuenta de eso? Imaginémonos como una persona que te dice: no hay que vivir en la práctica de pecados, pero al mismo tiempo esa persona está esclavizado por su pecado. Segunda de Pedro 2:19 nos dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces ellos te van a predicar un evangelio. El evangelio puede sonar ortodoxo, buena doctrina, se puede escuchar como que es buena doctrina, pero si la persona vive esclavizada a su propia corrupción, entonces ¿cómo te va a prometer libertad cuando esa misma persona es esclavo de corrupción? O sea, esa persona, como dijimos, te va a decir: si elíos libertares, seréis verdaderamente libres. Y el público va a responder: amén, porque eso está en la Biblia. Pero luego el público inteligentemente tiene que decirle a ese predicador: pero entonces, ¿por qué Jesús, pastor, no te ha libertado? Y entonces el pastor tiene que responder: es cierto, soy un esclavo. Entonces no te puedo prometer algo que yo mismo no estoy viviendo. Amén. Entonces preguntémonos cómo esas personas pueden liderar y dar una verdadera libertad cuando ellos mismos viven en pecado. ¿Saben por qué? Porque como vimos, la primera característica de un liderazgo cristiano es que tener una verdadera conversión, haber nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo alguien que no ha nacido de nuevo, no ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual, cómo te va a poder predicar acerca de la regeneración? Acerca de qué quiere decir vivir en el Espíritu, acerca de qué quiere decir vivir lleno del Espíritu Santo, acerca de decirte aquella santidad práctica a la que te lleva el Espíritu Santo. Nunca un predicador de estos te va a decir: hay un dolor por la tentación por el pecado. Nunca un predicador de esto te va a decir: yo sentí el dolor de la convicción de mi pecado. Yo sé lo que se siente estar convicto de pecado. Sentir de que te vas a perder en el infierno y que sos merecedor del infierno. Yo sé qué quiere decir eso. No te lo dicen, ¿saben por qué? Porque nunca han tenido una convicción profunda de sus propios pecados. Y entonces al final te dejan los pecados escandalosos, pero te guardan todos los pecados del corazón y de la mente y de los ojos y de la boca y de los oídos. Y al final entonces, pregunto yo a ustedes como una audiencia inteligente: ¿ustedes se dejarían guiar por ese tipo de liderazgo? No. Y entonces les exhortamos: déjenlo en el caso de que esto suceda con ustedes. Repito nuevamente, si usted luego de esto decide irse a la cobertura de otro liderazgo y usted se da cuenta de que es un falso liderazgo, usted está poniendo su propia alma en juego. Y repito nuevamente que aun si nosotros estuviésemos viviendo distinto a lo que predicamos, también usted tiene que pesar eso en la balanza. No hay acepción de personas en esto. ¿Amén? Si hay algún líder entre nosotros, esta prédica es para ese líder. El hermano Daniel está entre nosotras. Y esta prédica es para él, esta prédica es para mí, pero también para ustedes. Y todos los líderes que escuchen esto, nosotros tenemos que tener una medida. ¿Cuál es? La Escritura, la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dijo Moisés? Cuando el Señor le hizo el llamamiento, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. O sea que si no somos llamados por Dios, si un líder no es llamado por Dios, no puede hacer nada sin Dios. El entendimiento de una persona
que realmente tiene al Espíritu de Dios es este: Señor, yo no puedo hacer nada sin tu presencia. Si el Señor no acompaña las predicaciones, si el Señor no acompaña la familia de los líderes, si el Señor no está en el liderazgo familiar de ese líder, en su vida secreta, en su vida privada, entonces no hay nada. Es una cáscara, es solamente la superficie, pero aquella está vacía por dentro. Es solamente una religión muerta. Entonces, ¿qué más? Miren, es importante sabernos, ¿verdad?, que si las personas no son puestas por Dios, obviamente no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, ¿cómo te va a guiar a Dios? Te puede guiar a una religión. Ese es el problema de hoy en día. El problema es que en los protestantes lo que te van a decir es: tenés que venir de falda, no te puedes cortar el pelo, tenés que usar velo, tenés que quitarte los aretes, no podés escuchar este tipo de música, sí tenés que escuchar este tipo de música, no podemos tocar instrumentos, no podemos tocar batería, no podemos tocar guitarra, no podés escuchar aquello. Y entonces comienzan a decirte todos los estándares externos de una religión y te van a medir en base a los estándares externos de la religión, pero no del corazón. Y en los católicos te van a decir: bueno, tenés que no adorar, pero tenés que venerar a María y venerar a los santos. El catolicismo es el único, ya sabemos que es la única iglesia verdadera. Tenés que someterte al Papa y a su magisterio y a su autoridad. De lo contrario, no vas a poder ser un buen católico. Y entonces te comienzan a poner los estándares según su religión y su tradición, y no según el estándar bíblico. Amén. De lo cual ya hablamos en la enseñanza anterior. Pero nosotros sabemos de que el entendimiento verdadero del plan de Dios solamente puede ser revelado por el Espíritu Santo. Una persona que no tiene a Dios, que no tiene al Espíritu Santo, no entiende el plan de la obra redentora de Cristo Jesús. Y comienza a hacer sectas. Una secta aquí, otra secta aquí, otra secta aquí. Comienza a hacer grupitos sectarios que están desprovistos del Espíritu Santo. Si una persona no tiene a Dios, no va a tener nunca el respaldo de Dios. Y Dios tiene que respaldar un liderazgo espiritual. Si Dios no respalda, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vámonos todos a la casa, porque aquí estamos haciendo el ridículo, jugando a una religión. Pero si Dios está con nosotros, bendito sea Dios. Y honremos a Dios y glorifiquemos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Pero también, ¿saben qué? El problema de ese liderazgo es que ellos dicen que son la máxima autoridad. Ellos pueden decir: no, mi máxima autoridad es la Escritura. Y te van a citar a los reformadores. ¿Te acordás de los 5 solas de la Reforma? Sola Escritura. Nosotros lo tenemos aquí, los 5 solas de la Reforma. Es parte de nuestro credo. Así es que nosotros estamos bien. Somos reformados. Sin embargo, cuando ves su vida y los comenzás a contradecir, cuando ves su vida y les comenzás a reprender su pecado, entonces ellos se van a comenzar a molestar, porque el tipo de liderazgo, ¿saben cómo es ese tipo de liderazgo? Se le llama un liderazgo autocrático, autoritativo, unidireccional, descendiente, controlador. O sea, ellos son los únicos que tienen la autoridad y ellos te van a ver por debajo. O sea, si querés llegar al líder, tenés que pasar quién sabe cuántas gradas para poder llegar al líder. No son accesibles, son intocables, porque ellos son autoritativos, porque ellos son unidireccionales. Ellos no te van a recibir algo. Una reprensión no se la puedes dar al ungido. Él sí te puede reprender, pero él no va a recibir nada, porque se siente muy alto. Entonces ese tipo de liderazgo es manipulador. Generalmente sienten que solo ellos tienen la razón y que nadie más tiene la razón. Y condenan al mundo entero cuando son ellos los que están en ceguera espiritual. Ellos son la máxima autoridad y no la Biblia. Finalmente, lo que ellos digan, tal cual el Papa y el Magisterio, es lo que se tiene que respetar y ya no la Biblia. O sea, al final, cuando se les dice acerca de sus abusos, de sus maltratos, de sus amenazas, de sus chantajes, de sus calumnias, de sus abusos de poder, de su manipulación espiritual y bíblica a las personas, ellos no van a reconocer nada de eso. No van a reconocerlo.
Y como te dije, ellos te van a manipular y van a usar la misma Biblia en contra de vos mismo. Y como quizá pecaste alguna vez, te van a sacar tu pecado y te van a decir, aquí te tengo agarrado, mejor guarda silencio. Eso se ha visto. Oigan, estas cosas que nosotros predicamos aquí son experimentales, son vivenciales, son verdaderas. Y ustedes deben de saberlo si acaso vienen de alguna religión. Ustedes tienen que saber estas cosas. Entonces, ¿y qué más? ¿Saben por qué más el Señor Jesús dice, déjenlos? ¿Por qué tenemos que dejarlos? Porque cuando vamos a examinar su carácter moral, nos damos cuenta que el Señor Jesús tenía razón cuando les llamó hipócritas. ¿Saben qué quiere decir hipócrita? No doy la definición, pero no es lo mismo una persona que ande predicando el Evangelio de Jesucristo y que ande viviendo en pecados ocultos, que él sepa de que eso está mal y que aún así te predica salvación y santidad cuando él mismo no anda viviendo la vida que predica. Eso se llama hipocresía. Es un engañador, una persona no íntegra, ni con Dios ni con las personas. Es distinto, como escuchamos de un caso de un hombre erudito de Estados Unidos, Steve Lawson, que en esta semana nos damos cuenta que cayó en algún pecado. No sabemos si fue de manera repentina, no lo sabemos todavía. Pero si el hombre andaba predicando, escribiendo libros, dando cursos de teología, dando conferencias mientras andaba en sus pecados, es un hipócrita. Es un hipócrita, no merece ningún respeto, es un hipócrita. Pero si eventualmente cayó en un pecado de manera inadvertida, pero su corazón era íntegro delante de Dios, entonces es distinto. Tenemos que pesar esas cosas, y no estoy diciendo de que al final hay que sobar el pecado, no, simplemente él fue depuesto de su puesto de liderazgo y ya, listo, no puede volver a ejercer liderazgo, porque Steve Lawson se dice que él cometió un pecado de inmoralidad sexual. Entonces al final las otras personas como John MacArthur y todos esas personas, ese consejo de líderes de ancianos le dijeron, él ahorita lo que hizo fue pecar contra Dios, por lo tanto él abandonó su puesto de liderazgo. Si él se arrepiente de su pecado de inmoralidad sexual, Dios lo perdona. Y bendito Dios por eso. Sin embargo, él ya no puede volver a un puesto de liderazgo, porque un puesto de liderazgo amerita confianza de las personas. Y entonces, 1 Timoteo 3, el primero que dijimos en el carácter moral es que tiene que ser irreprensible o irreprochable. Entonces esa persona ya no es irreprochable, ya no es irreprensible. Siempre van a estar diciendo, ¿te acordás de la mancha de él? ¿Te acordás de lo que hizo? Y entonces viene la duda de las personas, yo no creo de que se haya arrepentido, yo creo que él sigue todavía en eso, yo creo que lo va a volver a hacer. Entonces por tal razón, ellos tomaron esta conducta y decir, ya, no puedes ser pastor, ni predicador, ni maestro. Si te vas a arrepentir, bendito Dios, te vas a salvar, te puedes sentar ahí. Y eso mismo va con cualquier líder. Amén. Pero no solo con los líderes, sino también con ustedes. Porque esto va para todos los cristianos. Esto es parejo. Pero se dan cuenta del alto estándar que Dios nos deja en la Biblia. Es muy alto el estándar. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Vamos a citar al Señor Jesús. Cuando vemos el carácter moral de estos líderes, entonces sí les cae bien la palabra hipócrita, porque la Escritura les dice que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la misma. Jesús les dice que son como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Dice Jesús, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, les dice Jesús, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pero también el Señor les llama hipócritas porque ellos cuelan el mosquito. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Pero el Señor también les dice hipócritas porque miran la paja del prójimo, pero no ven la viga que ellos tienen. Y Jesús le dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Hipócrita, ¿por qué? Porque predican una cosa, pero están viviendo otra. Entonces, Romanos 2, 21, 22 dice acerca de ellos: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces, estos falsos líderes te van a decir: no robarás, pero ellos mismos roban. Ellos mismos defraudan. Ellos mismos están llenos de mucho robo, codicia, avaricia. Ellos te van a decir: no mientas, pero ellos mismos son esclavos de la mentira y mentirosos. Ellos te van a decir: no adulteres o no cometas fornicación, cuando ellos mismos viven en la práctica de fornicación, pornografía o adulterio. Entonces, ellos te van a decir: vive en santidad, cuando ellos mismos no la practican. Ellos te van a decir: ora y lee la Biblia, cuando ellos mismos no tienen una relación personal con Dios. Ellos te van a predicar la verdad, pero ellos mismos son extraños a la verdad práctica. Ellos te van a decir: ama a tu prójimo, cuando ellos mismos no respetan a su propia esposa, porque andan en adulterio. Entonces, ese tipo de hipocresía religiosa es la que se ve en el liderazgo falso espiritual, y Jesús solo prescribe una cosa. ¿Cuál es? Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Nos vamos a quedar todos callados o es necesario que denunciemos un falso liderazgo espiritual en este tiempo? Tenemos que denunciarlo, tenemos que hablar la verdad según el Señor y tenemos que ser valientes. Pero oigan algo: para atreverse a ser valiente y predicar estas cosas, primero la persona tiene que vivirlas. Y no estamos diciendo que somos legalistas, etcétera. No, estamos diciendo de que aún la misma palabra va a venir con nosotros. ¿Pero qué? ¿Dejaremos de predicar la verdad? No. Es necesario que el carácter moral de nosotros sea formado. Para nosotros poder reprender a alguien, antes bien tuvimos que haber sacado la viga que estaba en nuestro ojo, para luego poder venir con alguien y decirle: mi hermano, tenés que arrepentirte de esto, y hacerlo con amor. Pero Jesús es muy fuerte en esto. Aún Jesús en Mateo 23, 33 le dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Se dan cuenta? Jesús mismo dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y por esa razón es que les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Escuchen eso: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, les quiero leer algo de el puritano inglés del siglo XVII. Richard Baxter nos dejó un libro o un tratado que se llama El Pastor Renovado, y es un mensaje para todos en este tiempo. Richard Baxter dice, cito: debes tener cuidado de modo que tu ejemplo no desdiga tu enseñanza, a fin de que no sea una piedra de tropiezo para los ciegos y sea ocasión de ruina, para que no diga con su vida lo contrario a lo que dice con su lengua, siendo un estorbo para su propia obra. Ten cuidado de ti mismo, le dice Richard Baxter a todos los pastores o líderes religiosos. Ten cuidado de ti mismo, para que no vivas en los pecados contra los cuales predicas a otros, y para que no seas culpable de aquello de que día a día condenas. Honras tu trabajo de engrandecer a Dios, y cuando has terminado lo deshonras como los demás. Predicarás del poder de Cristo para gobernar, y a pesar de esto lo menospreciarás y tú mismo te rebelarás. Anunciarás sus leyes para que tú mismo las violes deliberadamente. Y luego dice: si el pecado es malo, ¿por qué vives en él? Y si no lo es, ¿por qué instas a la gente para que lo abandone? Y luego termina Baxter aquí: hermanos,
es más fácil reprender el pecado que vencerlo. Amén. De hecho, es un libro que yo recomiendo a todos los predicadores, pastores, ministros, lo que sea. A todos se los recomendaría. El libro se llama El Pastor Reformado o El Pastor Renovado de Richard Baxter. Ahora vamos a finalizar ya esta enseñanza con esa última razón o la razón final por la cual se debe de dejar un falso liderazgo espiritual. Recordemos que el Señor Jesucristo dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y vimos ahí qué quiere decir dejarlos, pero también vimos las razones por las cuales Jesús enfáticamente nos dice, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero ahora la razón que el texto nos da es, y si el ciego guía o guiare al ciego, ¿cuál es el destino de ambos? Ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué? Porque ambos se perderán eternamente en el infierno. El Señor Jesús está siendo muy enfático. Tenés que salir de ese lugar, tenés que salir de su cobertura. Si continúas ahí, estás ciego y estás siendo cubierto por otra persona ciega, y el destino que tienen, ambos se van a perder. Isaías 9:16, vamos a leer unos textos, dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. ¿Captan el principio? O sea, el liderazgo de una iglesia es engañador. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Se pierden de igual manera. Mateo 23:15, dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, para tratar de ganar a un adepto a tu religión, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso está duro. Pero esta última palabra es para nosotros. Esta última palabra es que si nosotros entonces contemplamos un liderazgo falso y queremos seguir bajo su cobertura, entonces al final ellos se van a perder en el infierno, pero nosotros somos hechos hijos 2 veces más hijos del infierno. ¿Se dan cuenta? O sea que Jesús tiene razón cuando dice los 2 se van a perder, los 2 se van a ir al hoyo, los 2 se van a ir al infierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Escuchar la voz de Jesús. Luego dice Jeremías 14 al 16. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ustedes tienen que tener discernimiento. Cuando esos falsos profetas de hoy en día vienen y te dicen, yo tengo visión de Dios, Dios me dijo, yo tengo una profecía, y son contrarias a la Biblia, Dios está diciendo ahí, eso es engaño de su propio corazón, esa es su propia vanidad. Ellos profetizan, pero yo no los envié, sino que hablan de su corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Contexto, Jeremías le estaba diciendo, viene el cautiverio babilónico, viene el cautiverio, vamos a ser asesinados a espada, y ellos dicen, no, esa palabra es muy dura, cambiemos el mensaje y suavicémoslo, y digámosle al pueblo, no le hagan caso al profeta Jeremías, no viene ni espada, no viene mortandad, no viene hambre. Y entonces Dios les dice, ellos mismos van a morir con espada y hambre, serán consumidos esos profetas. O sea, el falso liderazgo, el Señor dice, despreocúpense de ellos. Ya de por sí ellos son réprobos y tienen su juicio. Pero, versículo 16, Jeremías 14, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad.
¿Qué nos está queriendo decir ahí? Debido a que ellos, este pueblo también ha engrosado su oído para no oír mi palabra a través del profeta y no se han preparado, entonces ellos también van a sufrir el hambre y la espada, la mortandad, el juicio divino, igual que los falsos profetas a quien decidieron voluntariamente escuchar. Así está usted. Usted tiene la decisión en sus manos. Si hay un verdadero profeta de parte de Dios, el cual le va a profetizar no vanidades y locuras según su propia mente, sino que le va a predicar la escritura, la palabra profética revelada más segura, ¿cuál es? La Biblia, eso dice Pedro. Entonces, escuche la verdad de Dios, aunque sea dura para su alma, aunque le diga, oye, estás en una fornicación, tenés que dejar a esa muchacha. Tenés que dejarla porque si no te vas a perder. No podés tener a Dios y a la fornicación. Ese es tu ídolo, tenés que dejarlo, rompe con eso. Y entonces la persona dice, dura es esta palabra, ¿quién podrá con ella? Entonces decide irse en vez de obedecer la palabra de Dios. Trae juicio para su propia vida. Y se va a otro lugar a escuchar a aquellos cantores de amores, aquellos predicadores que te van a predicar vanidad y locura y extravío para tu alma, y dicen, aquí está el mensaje, este hombre es de Dios. Pero acordate lo que dice el Señor, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y ambos se van a perder. Jeremías 27, 14, 15. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. El mismo contexto en Jeremías. O sea, al final ya Dios había determinado el cautiverio de Israel por causa de su propia rebeldía. No porque Dios lo quiso, sino porque ellos desobedecieron la ley de Dios. Ellos abandonaron a Dios y se fueron en pos de los ídolos de las naciones. Entonces la ley, la Torá, decía que cuando ellos abandonaran a su Dios y su mandamiento, les iban a venir repercusiones y las personas de otros reinos del norte iban a venir a llevarlos a cautiverio. Dios una vez más cumplió su palabra, porque la palabra de Dios es veraz. Y se fueron en cautiverio. Y Dios les mandó un profeta diciéndole, anda a decirles que ya viene el rey de Babilonia y se los va a llevar cautivos. Esa era la palabra. Y nosotros traemos un mensaje: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a ser llevados cautivos al infierno. A menos que ustedes se arrepientan de sus pecados y crean de todo corazón en el Señor Jesucristo. Pero si ustedes aman su pecado, entonces ustedes van a escuchar vanas profecías, un falso evangelio, o se van a engañar a ustedes mismos. Y aquí está diciendo, para que yo los arroje y perezcan ustedes y los profetas que les profeticen. Voy a considerar lo que dijo el Señor en aquella ocasión. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo le quiero preguntar, ¿de qué sirve tener una religión en esta vida? ¿De qué sirve que usted esté en algún lugar y es que a mí me dan privilegios? Por eso no me voy, porque me dan privilegios. ¿De qué sirve que nosotros pasemos una vida entera en una falsa religión, bajo un falso liderazgo, engañándonos a nosotros mismos, si finalmente nos ganamos solamente una religión, pero perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve? De absolutamente nada más que para perdición. Recuerde algo, esto es un acto voluntario, dejadlos, ustedes déjenlos. Un acto voluntario. Recuerde, nosotros somos agentes morales libres, o sea que nosotros tenemos la responsabilidad de actuar. Dios en su misericordia manda profetas en el Antiguo Testamento. Dios en su misericordia manda a Jesucristo, su Hijo, en el Nuevo Testamento. Dios en su misericordia nos mandó a los apóstoles y la doctrina apostólica. Y Dios en su misericordia hoy a ustedes le está hablando a través de una persona indigna que tienen que hacer una cosa: dejar un falso liderazgo espiritual y volverse al Dios vivo.
Y entonces, eso es lo que Dios hace. Dios advierte, Dios instruye, Dios guía, Dios exhorta. Pero hasta ahí te corresponde actuar. Déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Ustedes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. De igual manera, cuando predicamos el arrepentimiento y la fe, si ustedes están en sus pecados, se les predica el arrepentimiento para el perdón de sus pecados en base a la obra del Señor Jesucristo y su sacrificio. Pero hasta ahí, ustedes son responsables de arrepentirse y de creer en el Señor Jesús. Si ustedes no lo hacen, Dios no lo hará por ustedes, porque Él no tiene que arrepentirse de nada. Amén. Finalizo con Jeremías 31:29 y un texto más en Apocalipsis. El problema aquí es que ambos van destino a la perdición o a la ruina eterna. Jeremías 31:29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea que al final usted es tan responsable por su propia alma, usted es tan responsable que si se decide casar con un hombre o con una mujer, no permita que alguien le ponga una pistola y lo extorsione, sino que usted tiene que decir: yo voluntariamente escojo a esta mujer para casarme con ella. Cuando usted quiere cambiar de trabajo, usted voluntariamente dice y pone todos los pros y los contras sobre la mesa y dice: yo voy a renunciar a mi trabajo y voy a aplicar al otro trabajo. Cuando usted va a estudiar su carrera, usted voluntariamente decide qué carrera va a estudiar, porque de ello depende el resto de su vida. Su profesión va a depender de lo que usted estudie. 5 años de su vida, de los 16 años a los 21 años aquí en Nicaragua, usted los va a dedicar para luego ejercer en base a esa profesión. Asimismo, usted tiene que tomar una decisión para el cuidado de su alma. Es importante que nosotros nos responsabilicemos con esto. Amén. A menos que usted, igual que estos falsos líderes, usted también ame más su pecado que a Dios. Pero le diré lo que dice Apocalipsis 22:15. Vamos a cerrar nuestros ojos para meditar en esta palabra. Dice la Escritura: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, también va a ser echado fuera. No solamente ellos, los falsos líderes, en su hipocresía religiosa, ellos hacen la mentira, pero si usted voluntariamente se somete a su liderazgo, usted está amando la mentira. Ellos la hacen, pero usted participa de lo mismo. Tanto ellos que lo ejecutan y usted que participa son culpables. Y Jesús nos ha dicho claramente en esta enseñanza: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.